Ujú. El domingo pasado hablábamos acerca de las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas, preguntar por el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la Biblia nos enseña cómo es el buen camino desde el principio. La Biblia desde Génesis nos viene desarrollando las historias, los eventos, las lecciones, las experiencias con Dios que ha tenido la humanidad. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y su familia y sus descendientes y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y José, el soñador, el virrey, y cómo, verdad, pasado el tiempo, Moisés liberta por la mano de Dios al pueblo hebreo. Y entonces se forma una nación que viene a conquistar una tierra, a poseerla, a dividirla y a conformarse en un reino, ¿verdad? Donde pues por la falta de obediencia a la palabra se comienza a extraviar y Dios les envía profetas para hacerles volver otra vez a esa antigua senda que habían extraviado, se habían perdido en el rumbo y ahora ya no sabían cómo. Y Dios envía profetas, y entre los profetas también Él envía el mensaje que habría de venir el Salvador de Israel y el Salvador del mundo, Yeshua, el Mesías, Jesús el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y venido Jesús, entonces viene a cumplir esta misión que Dios deseaba de su pueblo, de hacer una nación de reyes y sacerdotes, que le adoraran a Él, que vivieran en pacto, que fueran obedientes, que caminaran con fe, que se esforzaran por agradarle a Dios, solamente a Él, y Él estaría con ellos siempre. Así que el Señor, a través de su sacrificio, establece este pacto, ¿verdad?, que lo ha renovado en su sangre y en su carne con todo aquel que cree en Él. ¿Ustedes han creído en Él? Amén. Si hemos creído en Él, entonces Dios nos ha hecho sus hijos. Y al decir que nos ha hecho sus hijos, es decir que nos ha hecho sus discípulos, para que nosotros hagamos lo que Dios quería que se hiciera desde el principio, anduviéramos en la senda antigua, anduviéramos por el buen camino y tuviera descanso nuestra alma. Así que Jesús dice, ¿verdad?, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Quiere decir el Señor, aprendan mi enseñanza, tomen mi enseñanza. Yo les voy a enseñar cómo es la senda antigua, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos muestra el camino, Él nos muestra cómo agradar a Dios, cómo vivir para Dios. Pero esto implica que, como continuó la historia, los discípulos del Mesías predicaron el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, que los que, ¿verdad?, estaban lejos de Dios y los que estaban sin pacto, sin fe, sin Dios, sin esperanza, aprendan, ¿de acuerdo? Y aprendan bien. Entonces esa es la tarea de los apóstoles y obviamente también del apóstol Pablo, continuando en la historia de la Biblia. Cuando ya se está escribiendo el Nuevo Testamento y cuando las cartas están llegando a las iglesias en cualquier lugar, ayudándoles a recordar exactamente esto. ¿Cuál es ese buen camino? Porque la gente que vivía alrededor de la tierra de Israel era gente que era extranjera, era gente que no tenía pacto, pero quería aprender de Dios. Y lo milagroso de todo fue que cuando Pablo hablaba el Evangelio con personas no judías, extranjeras, es decir, los gentiles, ellos que no esperaban un Salvador, pero que lo necesitaban, ellos creían. Ellos creían el mensaje del Evangelio. Y Pablo hace un gran esfuerzo ahora para hacerlos volver y enseñarles para que salgan ¿de dónde? Pues para que salgan del mundo, ¿verdad? Porque Jesús había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero también había dicho, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y bueno, pues entonces ahí es donde encontramos nuestra necesidad también nosotros, que no veníamos de esta historia, pero que el Evangelio nos alcanzó, nuestra necesidad de cambiar, de aprender, de desaprender a la manera que íbamos sin la dirección de la palabra de Dios. Por eso estamos citando 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice toda escritura. A ver, ustedes por favor, en voz alta. Exactamente. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, él está también en la tarea de la redacción de sus cartas y está difundiéndose a través de sus cartas el mensaje también del Evangelio. Pero básicamente este texto está citando el Antiguo Testamento como la escritura canónica, oficial, autorizada, inspirada de Dios, ¿no? Y a eso se va a sumar, obviamente, ya a finales del primer siglo, este reconocimiento de la autoridad que tienen los escritos y las cartas y el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero dice toda escritura. En la escritura, hermanos, vamos a encontrar un tema que se refiere a un tema de la adoración a Dios, que contrasta con la adoración que viene de nuestra cultura popular, porque la palabra cultura se relaciona con culto a, así que diferentes lugares, por ejemplo aquí los pueblos prehispánicos aquí en México eran pueblos que adoraban al sol, a la luna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y su cultura estaba relacionada con eso, porque todas sus costumbres se vinculaban con esa adoración, a lo que la Biblia, ¿verdad?, destacó como costumbres paganas o costumbres comunes, que son, ¿verdad?, de los pueblos que no eran el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene sus propias costumbres. El pueblo de Dios tiene sus propias fiestas, ¿de acuerdo? Y estas fiestas son la expresión de adoración a Dios. Entonces Dios no dejó al aire el cómo le íbamos a adorar, sino Dios en la Biblia dio desde el principio, en el buen camino, el cómo quería ser adorado, porque eso implicaba muchas cosas, y eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. ¿Cuáles son aquellas cosas que implicaba en las fiestas de Dios la adoración a Dios? Pero también, hermanos, quiero así de esa manera introducirme mostrando que nosotros que venimos, ¿verdad?, de afuera, es decir, que veníamos del mundo y que no teníamos esta cercanía con Dios, pero que la tenemos ahora a través de Jesús, a través del Evangelio y en la Biblia, estudiamos la Biblia y aprendemos ahora cómo hay una diferencia tan grande de lo que representa una cultura sin Dios a la cultura de Dios, ¿ok? Es decir, el culto a Dios, la adoración a Dios. ¿Cómo quiere ser Dios adorado? Bueno, Dios quiere ser adorado a través de sus fiestas bíblicas. Y la fiesta de la Pascua es una de esas fiestas bíblicas. Pero esta fiesta está explicada en la Biblia. Cuando nosotros o cualquier grupo o persona o no sé, una religión la toma afuera de la Biblia, pues puede hacer una cosa diferente. Puede aparecer otra cosa diferente. Pero por eso siempre, ¿verdad?, los cristianos hemos sabido que tenemos que recurrir a la Biblia para que esto no acontezca, para que no suceda que le añadimos a la Escritura o que le quitamos a la Escritura. Eso no puede ser. Tiene que ser la Escritura la que nos guía en cómo adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes adoran a Dios? Amén. Creemos en un Dios vivo y verdadero, amén. Y bueno, pues Él nos entregó su palabra, Él nos dio su palabra precisamente para que en este tema podamos hacer algunas correcciones y podamos dejar ya poco a poco aquello que ha sido pues quizás parte de nuestra vida todo el tiempo, pero francamente en mi propio tiempo sin conocer a Dios nunca me pregunté si lo que yo hacía era correcto. Simplemente yo lo daba por hecho, donde me hincaba o a quien me presentaba o en quien me encomendaba,
yo lo daba por hecho y decía, yo creo que así debe de ser, y nunca pregunté, y menos me iban a instar a preguntar, ¿verdad? Era al contrario, usted no pregunte, usted hágalo así y punto, ya, se acabó. Entonces era una cosa como que siempre faltaba algo. Pero hermanos, con Dios no es así. Con Dios tú puedes preguntar, con la Biblia tú puedes averiguar. Es más, Dios quiere que sepas, Dios quiere que te enteres bien de cómo fue esto que Jesús hizo y que sus discípulos hicieron, y que la iglesia al principio, en el primer siglo, también hacía, era parte de ella, ¿verdad? Era así en un principio. Entonces, de esto vamos a aprender hoy. Vayan a su Biblia en Colosenses 2, 16 y 17, por favor. Colosenses 2, 16 y 17. Y también ábranla de una vez en Hebreos 10, verso 1, por favor. Yo necesito una Biblia, por favor. ¿Préstame esta Biblia? Sí. Fíjate si está bien el celular. Vamos a ajustarlo. ¿Ya están allí? Díganme amén, hermanos. Voy a pensar que están dormidos. Ajá. Están aquí. Vamos a aprender de la Biblia. Dice Colosenses 2:16. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de reposo. Pero todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad o la verdad se encuentra en Cristo, dice esta traducción. A ver, vamos a ir viendo, hermanos, porque cuando uno está aprendiendo de la Biblia y conversa con otra persona que quizás no ha estudiado como usted, ha escuchado lo que usted, lo más sencillo es juzgar. Lo más fácil es señalar a una persona y decirle, esto no está bien, esto no es así, ¿por qué lo haces?, etcétera. Pero la recomendación de la Biblia inicia siempre pensando en que esto no es un asunto de juzgar o de criticar o de decir tú por qué no y tú por qué sí. Debemos de aprender a que no podemos asumir o tomar algunas de estas cosas de esa manera, sino que debemos de permitir que quien aprenda, aprenda con libertad. Quien pregunta y quiere saber, pregunte con libertad, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque Dios no tiene algo como que quiera tenerlo escondido, hay que no se vayan a enterar y qué tal y luego pasa esto. No, Dios quiere que todo salga a la luz. Él quiere que siempre todo se revele. Él es el que está dispuesto siempre a revelar los misterios. Y para muchas personas las fiestas de Dios también representan algo misterioso, algo que no se sabía. Así que cuando tú empiezas a aprender la vida de Dios y cómo tanto Dios te quiere que te cuides, que hasta te recomienda que comas, hasta te recomienda que hagas, Él tiene mucho cuidado de nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu, ¿sí o no? Entonces Dios nos da consejos para cuidar el templo. Nos enseña en su palabra cómo vamos a mantenernos saludables. Entonces es algo que le interesa a Dios. Igualmente, como decía yo, respecto de la adoración, ¿verdad? De cómo acercarnos a Dios. Bueno, en la Biblia encontramos cómo acercarnos a Dios. Ahí la Biblia desde el Génesis y el resto, toda la Biblia hasta Apocalipsis, nos va diciendo, y en particular nos dice las fiestas. Y de las fiestas dice que son sombras de las cosas por venir. Entonces, hermanos, ¿cuántos de ustedes trajeron su sombra? ¿Cuántos dejaron a su sombra dormir otra hora? La hora que le faltó por el cambio de horario. Dije, sombra, duérmete otro rato y yo voy al culto, ahorita regreso por ti. ¿Dejaron su sombra aparte o la traen con ustedes? A ver, chéquenle por favor. Aquí está, medio borrosa, pero aquí está. Tu sombra siempre va contigo. Entonces, en las fiestas del Señor, aunque se han revelado, se han contado desde la antigüedad, siguen acompañándonos. No nos dejan. No por el hecho de que el escritor diga son sombras y figuras, él está dando por hecho que ya se olvidaron. Esto estaba diciéndonos algo que sucedería en el futuro y por eso ya olvídalo. No, ese no es el pensamiento del escritor. El pensamiento del escritor aquí es que conozcas la fiesta bíblica y que la tengas presente porque ella te está hablando de una cosa futura.
Queridos hermanos, cuando llega la primavera cada año, la fiesta de Pascua inicia el periodo de las fiestas que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, con la fiesta de las primicias y concluye en Pentecostés. Este tiempo, la característica que tiene como una sombra profética es que hablaba de la primera venida de Cristo. Y la Biblia es bien clara cuando dice que vendría como cordero. Y es el cordero de la Pascua, nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, el que murió por nuestros pecados, el que fue limpio y sin pecado, el que dijo yo soy el pan de vida, y el que dijo yo soy el primero y el postrero, y el que fue el primero en la resurrección de entre los muertos, y el que derramó el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la figura profética de las fiestas que están allá por empezar pronto, pero que son las fiestas de la primavera en la Biblia, tenían este carácter de revelar lo importante de la redención para toda la humanidad. ¿Les consideran que eso es valioso? Eso es muy valioso, muy importante, que hubiera una manera de saber lo que Dios haría en el futuro. Y ya Dios lo había dado desde la antigüedad, desde los tiempos de Moisés. Ya Dios había preparado todo. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dios estaba preparado o no? Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ya estaba preparado todo. Ya estaba dispuesto el Cordero y la fiesta, la celebración del sacrificio del Cordero para nuestra redención, para nuestra salvación. Pero, continuando el tiempo del año, hermano, hay otro tiempo que es las fiestas de otoño, que es la fiesta de las trompetas, que es la fiesta del día de perdón o Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Estas también son sombras, son las fiestas en el otoño del año, donde también tienen un sentido de lo porvenir. ¿Y qué creen, hermanos, que tiene que ver con estas fiestas? Estas fiestas están relacionadas con el día del Señor. ¿Sí? El día del Señor que decían los profetas, el día del Señor vendrá. Y este día del Señor, hermanos, pues yo creo que nosotros estamos así como ya dando el primer pasito, ¿no? Cada vez más cerca de ¿qué? De la segunda venida de Cristo en gloria. El día del Señor, estas fiestas señalan ese tiempo cuando, hermanos, de verdad habrá un gran clamor en la humanidad. Y ese clamor es ese día de angustia, la angustia de Jacob. Y entonces clamarán y todos buscarán al Señor su perdón el día de Yom Kippur. Cuando el Señor entonces, ¿verdad? En medio de tanto conflicto y tantas guerras, se ve al Señor y todo ojo le verá. Allí el Señor, ¿verdad? Venga y ahora sí, este propósito de Dios de hacer un reino y una nación de sacerdotes se establezca en toda la tierra. Y dice Apocalipsis, y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Amén. Viene ese tiempo está ya cada vez más cerca, y de eso habla la fiesta de los tabernáculos. Entonces miren qué impresionante es conocer la sombra, pero tenerla presente. Hebreos 10:1. Por favor, ¿quién me ayuda? La lectura. ¿Sí? Yes. Amén. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre este versículo, cuando dice que la ley es una sombra de los bienes venideros. Es decir, que desde el principio Dios en la Torah, en los mandamientos, Dios ya había anticipado a lo que vendría, ¿ok? Pero no es que aquí mismo Él lo esté entregando, sino lo entregaría en lo porvenir. ¿Y cómo haría Dios esa entrega de los bienes venideros? A través de su Hijo, ¿ok? Porque el Hijo es el dador del reino, el primogénito. Hijo es el portador, el dador. El Hijo es el que va a dar. Así que ¿qué va a dar?
los bienes venideros, ¿ok? Y entonces está clarísimo que siempre la intención de Dios a través de la Biblia, a través de sus mandamientos, era conectar al hombre. Pero esta conexión, esta redención, la misma Biblia dice que vendría a través del Mesías, a través de Jesús vendría nuestra salvación y nuestra redención. Amén. Entonces Dios en las fiestas de la primavera, a través del sacrificio del cordero, del pan sin levadura, de las primicias hasta Pentecostés, nos ha enseñado y nos quiere enseñar y nos recuerda acerca de esa salvación que obtenemos, de esa libertad que recibimos a través de Cristo Jesús. Entonces Dios libertó en la Pascua a Israel de la esclavitud, y Dios a través de Cristo nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos son libres? Vamos a 1 Corintios 10, verso 1. Vamos a ver si un versículo o dos pueden ayudar mucho. Bueno, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Entonces, las cosas que leemos desde la antigüedad fueron escritas para darnos ejemplo. Y el ejemplo no solo incluye este acontecimiento que enfatiza en el desierto de los que no obedecieron, sino comienza diciendo cómo Dios los sacó. Y esto, hermanos, cómo es que salieron, fue por la sangre del cordero, por el sacrificio del primogénito, ¿verdad? La muerte del primogénito en Egipto produjo, y pasó el ángel de la muerte, y ustedes conocen el resto del texto. La sangre en los dinteles, en las puertas de las casas del pueblo de Israel, los protegió. Y entonces la muerte del primogénito de cada familia, ¿cómo? Tomara el lugar del primogénito, el cordero tomara el lugar del primogénito en el hogar de cada uno de los pueblos del pueblo hebreo, y esto trajo libertad. Entonces a nosotros de la misma manera, hermanos, todavía podemos reconocer, aceptar y entender muy bien que nuestro cordero, Cristo Jesús, nuestro cordero, el cordero de nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Amén. Gracias a Dios. Amén. Por eso es que tenemos que recordar en esta Pascua lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 15:4. Amén. ¿Ok? Ustedes me acompañan en la lectura. ¿Sí? Amén, gracias, hermano. Dice, ¿verdad? Así: esto se escribió para enseñarnos, a fin de que nos alentemos por la escritura. Es decir, lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces vamos a aprender mucho si nosotros aprendemos cómo adorar a Dios, y si nosotros aprendemos de las fiestas bíblicas. Vamos a otra cita bíblica en Hebreos 10:7. Algo que hay que decir muy importante. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Esto se refiere a Jesús, ¿de acuerdo? Es el Salmo 40 del 6 al 8, citado en Hebreos 10, verso 7.
Lo importante que hay que reconocer que las fiestas bíblicas son las fiestas del Mesías. Las fiestas, todas las fiestas bíblicas tienen que ver con Jesús. Todas las fiestas bíblicas tienen que ver con Yeshua. Todas enseñan de Él. Desde Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos. Todo enseña de Él. ¿Sí? Aprendemos más, aprendemos mucho acerca de Jesús, hermanos, ¿sí? Con esto que Él dejó en la Biblia, en Lucas 24, por favor vayan a ese texto, Lucas 24, vean lo que Jesús mismo dijo. ...24, 20, 44 y 45. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hermanos, adorar a Dios y adorarlo en las fiestas de Dios, según la Biblia, nos hará conocer mejor a Jesús. Dios nos abrirá el entendimiento y en verdad nos hará espirituales. A diferencia de cuando queremos agradar a Dios de nuestra propia carne, nuestra humanidad, es decir, de algo como que yo lo quiero hacer o a mí me gusta esto así, no va a producir vida espiritual. Pero en las fiestas bíblicas tú vas a conocer mejor a Jesús. ¿Lo quieren conocer mejor? Amén. Juan 5, 46 y 47. Miren cómo dice el Señor: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Por eso hay que estudiar la Biblia, pero hay que estudiarla pensando en qué es lo que se escribió acerca de Jesús, qué se dijo desde el principio. Cuando vas aprendiendo sobre las fiestas bíblicas, eso es lo que sucede. Te empiezas a dar cuenta cómo, ¿verdad?, todo esto tenía que ver con su primera venida y con su segunda venida en gloria. Vamos a leer otra cita bíblica más. En Primera de Corintios 15, 46 y 47. ¿Ya están allí? Gracias, amén. Este versículo nos está mostrando, ¿verdad?, que Dios da lo natural para explicar lo espiritual. Entonces, muchas cosas ocultas de la vida, del plan de Dios de redención, no los podríamos descubrir si no fuera porque Dios, como un maestro, nos pone una actividad en la que vamos a ver a través de cosas sencillas y naturales las cosas espirituales. Entonces, las fiestas bíblicas están generalmente son como actividades pedagógicas, si lo puedo expresar de esa manera, aunque son cosas santas, son cosas de Dios. Las santas convocatorias, o sea, cosas apartadas de Dios o sagradas de Dios, para que nosotros aprendamos lo que Él nos quiere enseñar a través de ellas. Generalmente en las fiestas vamos a estar alrededor de una mesa y vamos a estar tomando alimentos, excepto la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad?, que es día de ayuno. Pero siempre vamos a estar allí, vamos a tener espacio para conversar, espacio para orar, tiempo para pensar que lo que estamos haciendo es adorar a Dios, conocer más de Dios y a través de esas cosas naturales ver lo que Él en el ámbito espiritual está o ya ha hecho. Amén. Muy bien. Entonces
Pónganse de pie, hermanos.